Hola, muy buenos días, 12 en punto de la mañana. Me encanta ser puntual de repente. Y nada, bienvenidos a los directos de Nórdica. Hoy inauguramos estudio aquí en la sede, en la oficina de Nórdica, en el barrio de Aluche, en Madrid. Está muy ruso hoy Madrid, está este invierno que nos ha caído encima de repente de un día para otro, nos hace sentirnos muy acogidos en este ficticio San Petersburgo en el que se ha puesto Madrid estos días. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de este libro. Se titula, como os prometíamos, Las noches blancas, Fyodor Dostoyevsky, y es un libro publicado en 1848 por un jovencísimo Dostoyevsky, apenas tenía 27 años entonces, y cuenta la historia de una pareja de jóvenes que se encuentran en San Petersburgo, en una de las noches blancas que se dan en esa ciudad gracias a su situación geográfica, esos días tan largos que apenas se hace finalmente de noche. Es una novela corta que en 2024, y gracias a TikTok, se ha convertido en un inesperado fenómeno literario para decenas de miles de lectores en todo el mundo, sobre todo jóvenes, y es lo que nos ha llamado poderosamente la atención. También en España salió en 2015 la primera edición, y a lo largo de estos 10 años pues ha vendido más de 15.000 ejemplares, ha habido 15.000 lectores que se han acercado a este libro, y hace unas semanas, en noviembre, ha llegado a las librerías esta edición conmemorativa con tapa dura, con cortes tintados de rojo que nos encanta. Vamos a intentar, prometíamos, desentrañar el misterio del éxito de este libro, y nos acompañan para ello Marta Sánchez Nieves, es licenciada en Filología Eslava, ha sido profesora de ruso en la Escuela Oficial de Idiomas y trabaja como traductora desde hace más de 20 años. En 2016 recibió por este libro el prestigioso premio Esther Benítez. Felicidades, y siempre nos llamamos de usted, pero hoy vamos a hacer una excepción y nos vamos a tratar de tú. ¿Cómo estás, Marta Sánchez Nieves? Buenos días. Le ha dado un ataque de risa, a ver si lo resolvemos. Perdón, sí, encima para hablar de literatura rusa voy y me río. Claro que sí. Es que lo del usted no me lo esperaba. Bueno, Eh, claro, pero es verdad. es A verdad, ver es si estoy verdad. mintiendo, van a No, pensar no, que no, estoy no, no, exagerando. no, no. Siempre, cada vez que me ve, me trate de usted solo para establecer una distancia de edad que nos separa y dejarla patente. Pero ya digo que hoy vamos a hacer una excepción, si te parece. Vale, me Háblanos parece, de me este parece. libro porque tiene un misterio. Hubo un encuentro entre Diego Moreno, el editor de Nórdica, del que nació la Madre, propuesta se me que había olvidado ese aparece. encuentro. Ahí casi hablo de usted a Diego también. Bien. Era una época en la que, de hecho, yo creo que me acabo de acordar, Diego me dijo, no has hablado casi en público. O sea, fíjate el tiempo que ha pasado. Esa época en la que a mí me daba vergüenza hablar en público. Sí. Y ahí me propuso que le hiciera una propuesta, valga la Para la redundancia, redundancia, sí, sí. y yo tardé muchísimo en hacerla porque no soy de hacer propuestas de Mm. traducción. Y, y me acordé de la primera novela, la primera obra que yo había leído durante la facultad en ruso. O sea, porque hasta tercero pues ibas leyendo fragmentitos, pero entera, de verdad, solo había leído Noches Blancas. Ujú. Y me puse a investigar, vi que hacía muchísimo que no se traducía, que eran traducciones muy antiguas, incluso no estaba muy claro si se habían hecho del ruso directamente o se habían pasado por el francés, como había sido lo Mm. habitual hasta muy avanzado el siglo XX en España. Y se la propuse y él no tardó mucho en responder, no fue como yo, él respondió enseguida, me dijo adelante, Ajá. y me lancé y la hice. Lo que sí que recuerdo, creo que debí de tardar, porque primero hice otro pues me dijo, bueno, esa está bien, pero primero vas a Mm. hacer otra. Y lo que recuerdo de este libro sobre todo es que lo hice en verano de Madrid, que no es tan bonito como las noches blancas de San Petersburgo, Mm. y que ¿lo adelanto ya? Sí, ¿no? ¿Qué Pues vas a mira, adelantar? A ver, lo ¿qué? de que me sentí igual de sola que el protagonista porque no había nadie en Alcalá. Claro, en agosto, en Alcalá de Henares, todo el mundo se va. O sea, Claro, por lo menos mi claro. familia no estaba. Y yo decía, estoy igual de abandonada que el protagonista.
pero no tengo unas casas tan bonitas a mi alrededor. Eso sí que me acuerdo. Bueno, pues así fue A la lo mejor, cosa, así empezó la traducción. Ya, estábamos destinados a estar solos los dos. Entendiéndose perfectamente con la soledad del protagonista. Nos acompaña también Nikolai Troshinsky, es el autor de las ilustraciones de este libro. He consultado la página web que tiene, os invito a visitarla, donde dice escuetamente lo que no es. No es, dice, ilustrador, no es director de cine de animación, no es diseñador de videojuegos, pero bueno, al menos esperamos que sea ruso, con ese apellido, ¿no? Buenos días, Nikolai, ¿cómo estás? Oficialmente ya no, porque yo nací en Moscú, pero tengo nacionalidad española. Ajá. Entonces, podemos decir que sí y no a la vez. Bueno, es de Moscú, pero también un poco de Aluche nos contaba y parece que esta segunda posibilidad va prevaleciendo. Oye, ¿cómo ha sido? Claro, uno es ruso de Moscú y claro, ilustrar a Dostoyevsky es una pesada losa a veces, ¿no? Uno de estos grandes clásicos inmortales de la literatura y de la cultura que uno de alguna manera en la que ha nacido. Sí, pero también diría que menos mal que me das a ilustrar, ¿no? Algo de ese calibre, ¿no? Es como para lo que uno empieza a trabajar como ilustradores, para que te encarguen este tipo de cosas. Este tipo de cosas. O sea, yo tenía ganas de ilustrar un buen clásico, Ajá. entonces para mí es un regalo, es una oportunidad bonita. Pero es mucha responsabilidad, que era lo que quería preguntar y he preguntado mal. Un poquito, sí, es cierto. Claro. Un poquito, un poquito. Sí, donde igual en otros textos yo me he atrevido más a contradecir o desafiar el texto en las imágenes y crear un poquito más de tensión. Es verdad que con este libro no me atreví tanto. Ajá. Fui un poco más prudente, porque en parte por ese respeto, ¿no? Bueno, yo igual no sé si sé más que Dostoyevsky, ¿no? Nos ha traído los originales y muchos de los bocetos que utilizó para hacer este libro, luego los vamos a ir viendo. Marta nos contaba cómo nació esa propuesta de traducir este libro, nos contó que es el primer libro que leyó en tercero de la facultad y me encanta porque lo has traído. Este es el original del que surgió la traducción. Siempre nos encantan que veamos un poco los objetos que los rodea, los libros originales, etcétera. Este es el libro del que nació la traducción y he visto en un vídeo tuyo que tuviste un momento de drama porque le faltaba parte del libro y tuviste que buscar esa parte que accidental. Es que no era este. Esta fue la solución. Esta fue la solución. En realidad yo me puse a hacer la traducción con las fotocopias que había leído en la facultad. Y en algún momento, sí, o en la facultad, no me lo leí entero porque faltaba una página, que yo creo que sí me lo leí entero, pero en alguna mudanza o en algún cambio de carpeta sí, se había perdido una página. Y ahí fue el drama de... Una página nos faltaba. Bueno, faltaba sí, una doble página sería. Y entonces fue como... madre mía, porque claro, puedes encontrar otra, pero a lo mejor no es la misma versión. Y entonces te tocaría... No sé, en ese momento a mí me pareció un drama. También estábamos hablando de 2015, si no me equivoco, con lo cual, claro, no había tantas posibilidades de encontrar. Y este luego ya me he acordado, porque no, en ese vídeo digo que no me acordaba de dónde lo saqué, pero ya me he acordado. Me lo regaló mi amiga Masha, que vive en Moscú, porque yo lo terminé en Moscú, en uno de los viajes que hice, que fue un primer seminario y tal, y lo terminé allí, y me lo regaló ella. Pasa que son estos recuerdos de Rusia que por las circunstancias actuales de Rusia he ido como olvidando para no sufrir. Y ya por fin me he acordado, cosa que me alegra recordarlo. Qué bien. Tiene una nota dentro porque tuvo un problema con un juego de palabras ruso y preguntó a compañeros de traductores, oye, ¿qué se os ocurre cómo podríamos resolver esto? Y me encanta porque es frecuente que los traductores pidáis ayuda a colegas porque tenéis de repente un problema, yo qué sé, sintáctico con una palabra. Sí, o de sí, es muy habitual porque antes se preguntaba más porque había menos acceso a glosarios y eran más preguntas de a lo mejor temáticas, y luego con los juegos de palabras lo haces mucho
se hace mucho. Además, no tienen por qué ser colegas que sepan ruso, sino que tú les explicas en la situación en la que estás metida. Y esto además es justo en el momento, es un momento muy importante porque es cuando se encuentran por primera vez. O sea, la situación, la escena que da lugar a que los dos desconocidos se pongan a hablar. Ajá. Y claro, era muy delicado. Y era muy, claro, y era como, madre mía, pues algo de esta. Y entonces habla de que la edad del un señor es salidni, que es como nosotros diríamos, o sea, en ruso es sólido, pero una edad sólida en castellano no significa nada. Pero los pasos eran poco sólidos porque iba un poco, pues, embriagado el señor. Ajá. Entonces había que jugar con ese, claro, con cómo buscas una que dé la sensación de algo maduro, por así decirlo, la edad madura y pasos que ni recuerdo cómo lo solucioné, por favor. O sea, estas cosas pasan, luego no te acuerdas. Pero aquí tenía todas las posibilidades, porque además algunas luego ya, claro, empiezan un poco en serio, también ya empiezas a decir propuestas, comparaciones de bromas. Y lo que sí recuerdo es que la solución, yo creo que me la dio Manuel Serrat, se llamaba, que se murió ese mismo año, pobrecito mío. Y recuerdo cuando lo terminé y cuando... Yo creo que también por eso lo guardé, porque estaban muchas soluciones. Bueno, aquí hay edad consolidada y pocos... Bueno, es que lo de edad sobria y andares ebrios. Es que, o sea, y estas son las buenas, porque luego había de desvariar las que queráis. O sea, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Yo creo que por eso a veces hacemos consultas, porque da lugar a muchas tonterías. A mucho debate. O sea, claro, y juegas con las palabras, que es lo que más nos gusta, y entonces... Todo esto, metida sola en casa en Alcalá leyendo esta historia de esa pareja que se encuentra y se desencuentra. Vamos a intentar también de no, ¿cómo se llama esto? De no hacer spoiler. No, pero esto es la primera, son las dos primeras páginas. Ya no voy a contaros más. Iba a preguntar algo más si no me acuerdo. Tenemos que hablar un día de la traducción, de lo fácil o lo complicado que es traducir, porque a veces no se trata solo de traducir una palabra, sino que se trata de encontrar esa palabra que en tu idioma genera más o menos lo mismo. Es complicado. Oye, Nicolai, ¿habías leído, conocías el texto antes de ilustrarlo? ¿Es algo que habíais leído, yo qué sé, en el colegio, que te sonaba o cómo fue? No, la verdad es que no. Yo es que no he leído tantas novelas rusas, en parte porque yo no leo muy bien, es decir, no practico mucho el ruso, entonces no tengo una lectura muy fluida, me cuesta un poco, y el lenguaje un poco más antiguo, sobre todo de cosas más clásicas, me cuesta. Entonces tardo mucho en leer, pero me da rabia leerlo traducido. Claro. Y entonces, en ese dilema, acabo no leyendo, que es un problema también. O sea, debería leerlo traducido porque es verdad que se me hace un poco eterno leer en ruso y acabo abandonando los libros. Claro. Entonces, es un poco la razón por la que no he leído muchas de las novelas así famosas. ¿Y cómo fue tu encuentro con el texto? ¿Lo leíste en ruso? ¿Lo leíste en la traducción de Marta? Pues no lo ¿Completaste una cosa y otra? No lo recuerdo, yo creo que empecé a leer, yo creo que compré alguna edición que ya estaba editada para empezar a leerlo antes de porque creo que la traducción no estaba lista cuando empecé a trabajar. Sí. Y entonces, no sé, compré alguna edición que encontré y es posible que leyera trocitos en ruso, pero no lo recuerdo porque se hace mucho. Oye, me encanta, ¿os conocéis? ¿Os tratáis cuando hacéis un libro juntos? ¿Cada uno trabaja a lo suyo? Y de repente, hombre, eras el ilustrador, pero bueno, es... Ah, que no, yo no he tratado ni con los autores, cuando son autores. Sí. Bueno, pero a veces debería, es cierto que se hace menos de lo que se debería. Yo creo que sería una buena práctica. Oye, de este libro sorprende, es un libro, decíamos, 1848, hace 77 años ha cumplido, el interés que despierta entre jóvenes lectores, sobre todo. ¿A qué pensáis que se debe? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué tema universal trata este libro para que tantos lectores, insisto, jóvenes, se acerquen? ¿Empiezo yo? Aprovecha que tienes el micrófono. Obviamente a mí me sorprende mucho porque es verdad que es un libro, cuando yo lo leí muchas veces para ilustrarlo, no empatizo mucho con el personaje ni me identifico particularmente con él, entonces me cuesta un poco esa conexión porque yo no la tengo. Pero como teoría nada fundamentada en nada, excepto mi propia hipótesis, pienso, habla mucho de la soledad y de un amor muy romántico, muy idealista, y yo pienso, bueno, pues si hay algo, tal vez es la sensación moderna de soledad en este
hiperconexión que hay vía redes sociales y medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo Ajá. está conectado, pero todo el mundo está muy solo. Y en esta soledad, pero hipercomunicación, Hipertecnificada. se Sí. puede llegar a romantizar porque Ujú. hablamos en mensajes y esos mensajes se interpretan y uno imagina lo que el otro piensa, porque le falta información, ¿no? No ves Ujú. las caras, no ves los gestos. Entonces, yo pensaría que tal vez la cosa va por ahí, va por Ajá. una sensación de soledad global vía el tipo de comunicación en la que vivimos ahora. Ajá. Marta sí que sí empatizó con el protagonista, que no tiene nombre, ahora vamos a hablar de él. Que digo que sí empatizaste con él ahí en tu Alcalá abandonada en agosto. ¿A qué piensas? Es la misma pregunta. ¿Qué piensas qué encuentran los lectores en este libro que tiene que ver con ellos? Yo creo que tiene que ver, y por lo que he leído y lo que la gente comenta, los lectores así más jóvenes, Sí. creo que tiene que ver un poco con eso, que se sienten identificados con esa sensación de soledad o de interpretar. O sea, la interpretación Ujú. que tú haces cuando alguien te escribe puede ser, es que puede ser, o sea, tú interpretas lo que a ti te apetece interpretar, ¿no? Entonces, Ujú. y sí que es cierto que esa sensación de las 3 noches, luego aparte transmite una imagen como muy romántica, ¿no? La Sí. ciudad, te cuenta, te describe la ciudad. Ahora que antes yo, o sea, por ejemplo, ese 2015, a mí Rusia todavía era un país al que yo iba muy a menudo, pero todavía está como muy lejano. Luego se han abierto más los viajes, la gente puede conocer, puedes ver cómo es la ciudad con las noches blancas. Entonces, al final te transmite un ambiente muy mágico. Ujú. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esa sensación yo creo que va por el tema de la soledad, de pensar que conocemos a una persona y no la conoces. Ajá. Y luego, es que no lo sé, porque luego es un libro que antes, no sé si te lo he comentado a ti, que a mí me ha hecho gracia este año, lo he visto recomendado para el Día de los Enamorados, Sí. pero también lo he visto recomendado para Halloween como historia de terror, y es como... Bueno, mucho de terror no es, la no, verdad, no, de ¿no? terror Sí, no sé, bueno, a lo mejor sí. no lo sé, no sabría decíroslo. Tenemos un problema porque siempre que hablas de una historia, de una novela, lo que por supuesto tienes que procurar es no destripar la historia, que nadie sepa, más allá de algunas sugerencias, lo que va a ocurrir como es natural. Es la historia de una pareja de jóvenes que se encuentran en Petersburgo. Él no tiene nombre, es un chico introvertido, solitario, algo melancólico también. Y puede ser un poco autorretrato de aquel joven Dostoyevsky de 27 años que lo escribió, porque también era un joven solitario, introvertido, no sé si melancólico. Ahí me has pillado. Sí. Es que las teorías y yo, o sea, a ver, me leí esto como fue lo primero que Sí, me leí, y me lo leí porque me tocaba hacer una exposición para unas jornadas de literatura. sí. Y me puse a comparar a Dostoyevsky con Sabina, bastante que la profesora no me suspendió. Cuéntanos lo de Sabina, porque tenía la pregunta para el final, pero bueno, si queréis, al final nos habla de Dostoyevsky y Sabina. Así los dejamos con la Sí, intriga hasta el vale. No, es final. decir, que yo, a ver, me leí, yo Mm. soy ese tipo, hay traductores que ahí la traducción cambia mucho y hay gente que dice que tienes que documentarte mucho, o sea, y Mm. te documentas, pero yo reconozco que me documento sobre la marcha, es decir, yo no me leo, o sea, sí que me leo en qué época se ha escrito la novela, por ejemplo, eso sí que lo sé, para no utilizar términos anacrónicos, ¿vale? No utilizar un vocabulario que no existía en el siglo XIX, cosas así, pero no soy nada De teórica. indagar O sea, todo. Sí. entonces, que se parezca al Dostoyevsky de esa época, a lo mejor en su momento me lo leí, pero ya no me acuerdo. Sí, sí. Esto, pero así, o Bueno, sea, pues como cuenta. ya no me van a suspender literatura en la facultad, Di que sí, ya oye. puedo reconocerlo. Sí, sí. Es que cuenta las teorías que aquel joven Dostoyevsky sí que podía tener que ver Sí. con este hombre solitario y tal, que insisto que no tiene nombre. Hay otro personaje, bueno, hay el personaje de la chica, claro, y luego está otro personaje que es San Petersburgo, todo el tiempo. Es una ciudad, danos envidia porque nos cuentas que conoces la ciudad, y la llamas Petersburgo, sin el San. Sí, pero eso es porque en ruso no se utiliza el sankt. Y esto es una de las Ajá, cosas que siempre me tienen que poner y me tengo que forzar para ponerlo. sí, Aquí lo quité a conciencia porque el libro es como muy rápido, muy repentino. De hecho, hay sí. tesis sobre las veces que aparece la palabra vdruk, que es como de repente, en Truc. vdruk, de repente. ¿Es Y con D o con T? vd,
Ostras, bueno, truc, Druk. soltaos en ruso. Druk. Oye, me encanta porque ya sabemos una palabra más. Druk. Sabemos Petersburgo y Bien. esto. A ver si Entonces, conseguimos es una decirlo. novela muy repentina, Sí, es una novela chas. corta, muy repentina Sí. y de repente y de pronto es muy largo en castellano. Y Ajá. entonces yo jugué a quitar el san, primero porque en ruso no viene, Sí. jugué para darle un poco de rapidez. O sea, no es Sí. lo mismo decir Petersburgo que San Petersburgo. No, es igual. No es lo mismo, para- es mucho claro. más largo. Y luego, aparte, los rusos, a ver, el nombre viene del neerlandés, de cuando Pedro I quiso Mm. europeizar Rusia, que no se le dio muy bien, visto lo visto. Bueno, venga, vuelvo a la literatura. Y, Por favor. y entonces con el sang, ese es muy ajeno al ruso, entonces casi nunca se usó. Y luego, aparte, los Mm. petersburguenses, Burgueses. Petersburgueses. lo que sea, ellos dicen que sí, que son la ciudad de Pedro, pero que no son santos. Ah, bueno, Y pues entonces le nada. quitan el sang. Oye, No lo ¿qué tra- utilizan, de hecho dicen Peter. El nombre coloquial ya en la época de Dostoyevsky era Sí. Peter. Ah, Y qué entonces bueno. en muchos sitios aparece Peter. Nada más. Nada más. Qué bueno. Peter para los amigos. Nicolai, hablábamos de documentación. Oye, me gusta mucho, tenemos que hacer esto de la traducción, lo de documentarse, ver qué palabras se utilizaban y cuáles, ¿no? En el momento para intentar adaptar la traducción también, naturalmente, a una época. Me encanta porque ha venido Nicolai con unas imágenes de Petersburgo, Peter para los amigos, ¿sabéis? Peter para los amigos, que son imágenes familiares de la ciudad de San Petersburgo, que aparece en el libro, pero solo sugerida. Se ve una barandilla, una baranda, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, de un puente, se ven unas farolas, el reflejo del río, ¿no? Hay mucha sutileza en la manera en que muestras la ciudad a los lectores, ¿sí? Mientras vamos a ir enseñando. ¿Te documentaste con esto? Y háblanos un poco de ese San Petersburgo casi invisible que aparece en el libro. Sí, bueno, claro, yo primero he estado 2 veces, creo, muy breves, entonces tampoco es una ciudad que conozca bien. Eh, y yo creo que cuando hice el libro había estado una. O sea que, y, o sea, sí que me documento bastante y sí que busco muchas imágenes. Tenía también fotografías. Tenía un libro como de guía turística, pero de San Petersburgo, de Dostoyevsky, que utilicé, que consiguió mi Ajá. madre. Tenía un montón de referencia y también de vestuario de la época, en general, no específicamente de Ajá. imágenes de la ciudad. Entonces yo sí que me interesa documentarme con bastante detalle porque aun por muy sugerido que esté, no soy capaz de dibujar sin una sensación de entiendo lo que estoy dibujando. Claro. Pero por otro lado, imágenes tan detalladas como esta no me parece muy interesante como ilustración de un libro, que el libro, al ser una novela leída, también es muy sugerido, nos imaginamos un poco ese entorno, nos imaginamos ese ambiente, nos imaginamos esos personajes, y creo que delimitarlos demasiado pues rompe un poco la magia de la lectura. Bueno. Hay como sesgar un poquito esa Uh-huh. imaginación, pero dejar un poquito a completar. Orientarla y dejar que sea el lector que complete. Sí, me parece menos estimulante. Si yo defino con tanto detalle, al final es demasiado cerrado, ¿no? No hay, Claro. no hay nada más a imaginar. Oye, son unas ilustraciones tremendamente expresivas, tienen mucha potencia visual y llama la atención mucho los colores. Hay 3 colores muy intensos, el rojo, el azul y el amarillo que aparece muy sutilmente al principio y que de repente te lo encuentras hacia la mitad del libro y que cobra un protagonismo. Yo no sé si bueno, seguro que es premeditado, claro. Voy a decir, yo no sé, por supuesto. Me alegro de que lo parezca. Wow, nos ha traído, y es un privilegio, una serie de bocetos y de originales. A ver, yo no sé cómo hacer que esto se vea porque no es muy grande, ¿eh? Sí, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, estas son las ilustraciones. Mirad, vamos a hacer un vídeo luego y sacamos alguna para que lo podáis ver. Son efectivamente pequeños bocetos. Y oye, te estoy hurtando Sí, se puede la cotillear. posibilidad de explicarlo. Quiero decirte que cuéntanos cómo nació el libro, cómo lo planteaste y luego nos cuentas cómo están hechas las ilustraciones. Nos lo estabas explicando y nos has dejado fascinados con la técnica que has utilizado. Empiezas haciendo bocetos.
Sí, o sea, estos pequeñitos, yo casi todo el libro lo hago así en imágenes muy, muy pequeñitas, porque me Ajá. permite pensar rápido. Claro, este libro, como es muy, la narración es muy apasionada y muy, Truk, ¿se dice en ruso? Truk. Es muy truk. sí, Oye, me encanta, fíjate. pues, claro, está romantizada ese enamoramiento, pero está romantizado San Petersburgo también, ¿no? Ajá. Entonces, Me encanta, mira qué la bonito. idea era buscar composiciones muy exageradas, ¿no? Donde esa verticalidad y esa horizontalidad, ¿no? La verticalidad de las farolas, la horizontalidad de las calles, de las Sí, casas y de los puentes, están muy exageradas, ¿no? Todo está un poco torcido, todo está un poco exagerado, sí. saca proporción. Entonces, eso es parte de retratar esa visión romántica de la ciudad que es idílica, que no es real, Ajá, ¿no? qué bueno. Nos hablabas de monotipos. Decía, Monotipos, sí. viene Nicolai y dice, bueno, las ilustraciones, como perfectamente habréis apreciado, todos decíamos, por supuesto, claro que sí, están hechas con monotipos. ¿Qué es un monotipo? ¿Cómo funciona esa técnica y cómo la has empleado, cómo la has utilizado? Su monotipo es una técnica de estampación en que se Ujú. extiende pintura sobre una superficie, en este caso un metacrilato o un cristal, y se estampa sobre un papel. Entonces lo que eso permite es que el tiempo que está la pintura del metacrilato la puedes seguir manipulando. Pues, en este caso es pintura al óleo, que tarda mucho en Ajá. secar. Aquí Entonces, hay una mancha clarísima. Hablamos de este tipo de... exactamente, sí. Esto, Pero todo sí. también. El negro es monotipo, Ajá. este banco, las partes negras del personaje y este azul aquí también. Está hecho en fases, es decir, se estampa un Claro. color, luego se estampa otro, luego se estampa otro. Y entonces no casan exactamente igual, ¿no? Es que hay Claro, unos sí que hay bordes que unas no encajan líneas. Ajá. porque está hecho a mano y no encaja perfectamente y Qué tiene un bueno. punto de imprecisión y de aleatoriedad natural. Sí. Y básicamente permite extender la pintura y jugar con ella y crear distintos tipos de texturas y distintos tipos de materias y una vez que uno está contento estampar. Pero una vez que se estampa se pierde, no se puede volver a Se estampar. pierde el monotipo, es decir, que Sí, es una. De ahí el mono. exactamente. Es una Quiero estampa decirte, única pasa una vez. que se Bueno, me destruye. encanta, como veis, unas ilustraciones extremadamente sugerentes y muy coloristas, efectivamente. Aquí es donde aparece el amarillo. Eh, hay como mucho movimiento también en ellas, ¿no? No hay casi estatismo, sino que todo pasa un poco through, que es la palabra que hemos aprendido. Todo es, o sea, hay mucho movimiento. Tiene que ver con esos trabajos tuyos de animación, de cine. ¿Veis? Las parejas se mueven, está debajo de la lluvia. Sí, tal vez. Qué bonita Es verdad esta claro, en el ilustración. libro pasean todo el tiempo. Sí, Pasean todo el tiempo. Entonces también te lo pide, ¿no? claro. Pero sí Uy, puede ser. Claro, hay parte de ese dinamismo y de esa estilización y un poco todo, está un poco en diagonales. diagonales, eso es Hay la... mucha sí, sí, diagonal sí. para, bueno, pues eso, es tratar de exagerar un poco ese retrato de tanto de los sentimientos exagerados de los personajes Ajá. como de la visión Del- romántica de la ciudad. Bueno, nos encanta, nos ha encantado ver las ilustraciones, la verdad que son fantásticas en el libro, pero en la mano adquieren también una otra posible mirada y nos ha encantado. Oye, el lenguaje, Marta, me ha llamado la atención porque es un lenguaje bastante moderno. Uno lee a Dostoyevsky en cualquier traducción antigua y se te presenta como este tipo engolado, con un lenguaje rebuscado, muy decimonónico, y no, 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 fenomenal. no, porque yo, de hecho, una de las eh, cosas que más miedo me daba cuando empecé con Dostoyevsky, porque he hecho Sí, más de él, más traducciones de él, es que yo estaba muy asustada pensando, madre mía, yo no voy a entenderlo. Porque yo recordaba esas traducciones que había leído sí, en la sí, muy facultad antes, tal, locas. y de repente me ponía a leerlo y decía, pero si entiendo todo, no es rebuscado, o sea, claro, es un ruso del 19, es otra época, es otro tipo de vocabulario, quizá otro tipo, pero no es difícil, no tienes que leer dos veces la frase para entenderla. Uh Yo, de -huh. hecho, he sufrido más con autores contemporáneos casi que con... O sea, sí, tienes que buscar un vocabulario, sobre todo realidades que ya no existen, eso sí que te dificulta, pero no es un autor... O sea,
a ver, sí que tiene, cuando se pone ya en la parte, sobre todo esta novelita, hay otras, los elefantes que llaman, ¿no? Los 5 elefantes de Dostoyevski que llaman, cuando empieza ya con debates religiosos, filosóficos, sí que es más difícil, pero es más por la idea que quiere transmitir, pero no es un autor. Quizá también es una de las razones por las que de repente está teniendo, aparte de la idea, o sea, aparte de lo que transmite, ¿no? De la soledad, de la ciudad, de una persona que parece que te entiende, también es fácil de leer. O sea, no, en el sentido de que no es ese miedo que tenemos a los clásicos. Que cuando piensas en un clásico, piensas en un lenguaje rebuscado que no voy a entender, con un vocabulario diferente, y no es el caso. Ajá. Quizás sea... Pero es eso, que las traducciones antiguas nos han dado una imagen un poco... Antigua. O sea, era quizá fuera un clasicismo impostado y nos lo hacía más complicado de lo que es. Ajá. Que me ha divertido escucharte, he estado viendo unos vídeos donde hablabas de este libro y de otros libros rusos, porque pone el acento en sitios diferentes. Me explico. No son los hermanos Karamazov, sino que son los hermanos Karamazov. No es Ana Karenina, que hemos dicho siempre, sino que es Ana Karenina. Claro, es un lenguaje el ruso que cuenta con el problema adicional del cirílico, es un alfabeto diferente y tenemos que jugar primero a ver cómo transcribimos el ruso al alfabeto este normal, ¿no? Mira, eso es una de las cosas que yo cambiaría de este libro. Ah. El nombre o sea, solo hay 2 nombres, que es muy es una de las cosas que, por ejemplo, llama la atención, que también quizá facilita el acercarte a la literatura rusa, es que solo hay un nombre. Él no tiene nombre, cosa que y ella tiene solo lo que sería el hipocorístico. Hipocorístico es el nombre familiar, menos mal que me he repasado. Claro. Aquí pone a ver, yo entonces era como mucho más cuadriculada y ahora me he vuelto una anarquista con los nombres, y aquí pone Nastenka, y luego pensé, es que en realidad dirías Nastienka, y yo ahí en 2000 no lo pensé suficiente, yo ahora pondría la I, Nastienka, para que la gente lo pronunciara más parecido pues como Nastienka, que pone Nastenka, y es, pero bueno, claro, partes del cirílico. El cirílico de todas maneras es lo más fácil de esto, pues si queréis aprender ruso. Por favor. El cirílico, lo de aprender el alfabeto no es nada difícil. Nos hemos aprendido la palabra esta. Zdruk y ahora Nastienka. Nastienka. Y Peter. Y ya con eso vas a todas partes. Nos quedan todavía 10 minutos. Yo creo que podemos hacer un curso rápido de ruso en un momento, vamos. Y tal. No. Oye, me encanta cómo suena el ruso. Luego nos vas a leer el principio en ruso para que veamos cómo suena. Me va a encantar. Bueno, ya hablábamos de los entonces, nombres, sí que es cierto que el cirílico, o sea, en ruso no no tiene acento ortográfico. ¿Vale? Entonces, ahora sí que es mucho más fácil comprobar dónde va el acento, y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me piden mucho los colegas, a cambio de los juegos de palabras, es que les mire los nombres rusos, cómo se transcribirían y dónde va el acento. Pero no hay una fórmula establecida. A ver, hay una fórmula establecida de transcribir o transliterar, pero para textos científicos, si hago una tesis, pero yo creo que en el caso de la literatura hay que buscar la fórmula de que el lector pueda leerlo. De todas maneras, yo luego hago comprobaciones con mis hermanos, mis sobrinos, con los amigos. No, ¿Tus hermanos que todos hablan ruso? No. No, por eso, claro. O sea, no, por eso precisamente. Y sobre todo con mi hermana. ¿Y sabes lo que hacen? Se lo saltan. O tú intentas ahí que se parezca a una pronunciación castellana y lo pronuncian como le da la gana, porque dicen que si es un nombre extranjero no puede sonar igual que español. Y digo, y me estoy aquí yo volviendo loca, y es Nastienka. Sí. Bueno. Oye, el título tiene que ver con las noches blancas. Noches blancas, no todo el mundo sabe lo que es, y es que en determinados lugares del mundo hay unas noches en verano que no termina de anochecer, sino que permanece, digamos, un rastro de luz durante toda la noche. ¿Habéis vivido noches blancas alguna vez? En Noruega. Nicolai, ¿no? Bueno, pero también valen las de Noruega. Oye, si valen las de Noruega, yo he pasado un par de ellas. Pues entonces vale. Y soleadas, que te despertabas a las 4 de la mañana. Claro, que ves que así, no sé qué, y cuando piensas que el sol se va a esconder, hace y sube para arriba. Y dice, ¿dónde va? No, para abajo. Sí. Son muy mágicas. Sí. ¿Por? Pues porque son 24 horas de luz, y entonces es como muy mágico. Y luego, a ver, yo claro, lo viví en un sitio en Noruega muy bonito de naturaleza, o sea, no era la ciudad, y yo
no he estado en Noches Blancas en Peter, para los amigos, sí que había como solo 4 horitas así de oscuridad. Y es cierto que pierdes la noción del tiempo, porque de hecho yo estuve a punto de quedarme sin poder volver a la casa en la que estaba alojada, porque cierran el metro. Claro, el metro tiene sus horarios. El Sol tiene sus horarios, pero luego los servicios públicos siguen con los servicios, sigue con la vida normal. Y de repente dije, madre mía, que es la 1 de la mañana el metro, o las 12, ¿sabes? Que no llego a casa. Sí. Y tuve que irme corriendo y es que no te da sensación de... Claro, pierdes la noción un poco de la realidad. Oye, el éxito del libro, ¿cómo se vive un éxito? Un éxito que al parecer, te digo, surge desde el principio. Decías que, joder, claro, el primer año ya habíamos vendido lo suficiente como para cobrar derechos, pero has seguido vendiendo y hay una nueva edición y hoy estamos hablando aquí de un libro exitoso. Yo me voy a jubilar. Ya quisiera. No puedo. Bueno, no puede porque no está lejos de la edad de jubilación todavía. Es que engaño, ¿eh? Como dice mi madre, tú engañas mucho. Y bueno, ¿cómo fue? O sea, de repente empieza a funcionar, habéis tenido que ir a muchos sitios a dar explicaciones, a hablar de Dostoyevsky, del libro. Ahora sí, en los últimos años más. Y me pasó una cosa, que esto se lo conté a Diego porque estaba muy emocionado cuando me pasó, y se lo conté a Jesús Cañete, que es el que llevaba el club de lectura con traducciones de la Universidad de Alcalá, que me comentaste que yo creo que habías visto el vídeo. Me pararon el año pasado, ¿fue? ¿Que te pararon? Me pararon en la Feria del Libro. ¡Ostras! Nunca, o sea, ¡es éxito! Joder. O sea, yo me quedé así y dije, porque me dijeron, ¿es Marta Sánchez Nieves? Y yo, depende. Pero así, ¿para qué? Y entonces, claro, yo, a ver, traduzco ruso, Sí. Y entonces, tiene una zona de peligro. Claro, eran jovencitos, pero nunca sabes dónde está el peligro. Sí. Y entonces venían porque se querían comprar Noches Blancas, o sea, querían comprar y leer Noches Blancas, es decir, que ya iban con la idea y se habían metido en internet a ver qué edición se compraban, habían llegado al club de lectura de la Universidad de Alcalá y de verlos habían ido directos a la Feria del Libro, a la caseta de Nórdica a comprarse la edición. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los que nos estén mirando, por favor? Bueno, la Feria del Libro ahora el retiro no, que no está. Pero... No, el retiro de blanco. Y bueno, que te conocieron, pero sí, bueno. Y me pidieron que les firmara el libro y yo reconozco que venía, no voy a decir dónde venía ahora, por favor, y entonces dije, sí, os firmo el libro, y luego pensé, ¿por qué he hecho eso? Pero me pareció una cosa o sea, nunca, o sea, claro, nunca me había pasado ni me va a volver a pasar, pero ya está, yo se lo puedo contar a mis sobrinos. Por favor, sí, que te conocieron. Sí. Nicolai, ¿has tenido también algún encuentro de estos? A partir de hoy. En la tercera fase, que te han parado, han dicho, pero eres Nicolai. No me han pagado, pero sí alumnos míos, yo de clase también, Ajá. de animación e ilustración, y sí que alumnos que de repente me han dicho, ¡ay, tengo tu libro! ¡Guau! Y ¡Qué peligro! Como que se dan cuenta, pero se dan cuenta posteriori, ¿no? Sí, Después de haber dado clase un tiempo, de repente, anda, pero si este libro lo has hecho tú. Sí. Y también es el primer libro que he hecho que me encuentro bastante habitualmente en librerías, y no solo en librerías muy especializadas, en librerías de barrio, lo he visto. Sí. Entonces es una novedad, da placer. Te da buen rollo, sí. ¿Qué te iba a decir? Que ¿estáis contentos con vuestro trabajo en el libro? Es un libro precioso. Yo no sé si todos los libros que hacéis son igual de bonitos, ni igual, pero digo que en tu caso sí estás contento con el trabajo que hiciste. Sí, yo estaba orgulloso cuando lo terminé y sigo orgulloso. Creo que no diría que es mi mejor libro necesariamente, pero sí, para este texto y para esta edición, creo que ha quedado muy bien. Luego te vamos a pedir que nos firmes un ejemplar y grabaremos un vídeo con la dedicatoria para que la veáis. Marta también está contenta, salvo esa I que hubiera colocado al personaje. Tienes ahí el micro. Sí, no sé, No, la verdad es que luego no he vuelto a leerlo entero, es decir, que estas cosas que haces de no volver a... Pero sí que es un libro que, bueno, he vuelto a él porque como se ha vendido, te preguntan, claro, se ha ido vendiendo, no sé qué, y es como que 10 años después, de repente otra vez he tenido que recuperarlo, y no es de estas veces porque sí que hay otras veces que digo, madre mía, lo que puse aquí, que me ha pasado con algún otro que he revisado hace poco, que lo han vuelto a publicar otras editoriales, y decía, madre mía, pero bueno, todos aprendemos con los años, afortunadamente, y este no me ha dado esa sensación, quizá también... No lo sé, quizá en el momento en que lo traduje o
No lo sé, pero bueno, sí, lo de la I sí, lo de la I lo veo y digo, ay, madre mía, Ay, que no madre poner mía, nada. no haber puesto la I. Oye, os prometíamos, bueno, no hemos prometido nada, pero fuera de cámaras prometíamos hacer una cosa de 40 minutos, pero os hemos mentido porque vamos a hacerla de 45. Faltan 5 minutos nada más. Me encanta porque hemos hablado de muchas cosas y de ilustración y de ruso. Hemos aprendido 2 palabras, yo con dificultad. Pero bueno, que decía que es un libro del que se puede contar muchas cosas y me encanta que no hayamos contado tantas, pero me impresionó esa abuela ciega que para tener controlada a su nieta le pone un imperdible que comunica ambos vestidos, ¿no? De manera que no hay manera de escapar de la mirada de la abuela porque estás encadenada de alguna manera con mucha sutileza. Oye, contadnos algo de Dostoyevsky. Nos ha gustado Dostoyevsky. ¿Qué hacemos? ¿Con qué seguimos? Ahora nos hablas de los elefantes. ¿Qué sugerirías? ¿Por dónde continuamos si nos gusta este libro? ¿Te animas a hacer una recomendación? ¿Hacer una recomendación? Sí, bueno, hay una novela que me gustó mucho, corta, que tiene publicado Nórdica, que yo leí como un episodio vergonzoso, pero tú traduciste Sí. diferente el título, ¿no? Sí. A mí ese libro me encanta. La culpa de Diego. Oye, entonces eso lo recomiendo. ¿Cómo se ha traducido el título? Un episodio vergonzoso, quizá. Una historia desagradable. Bueno, ¿ves? Esa es otro de los muchos títulos que le dimos vueltas. Una historia desagradable, sí, que yo leí como... Pero yo recordaba, porque vi el título original, lo recordaba más parecido a vergonzoso, pero... Es no el problema bien. de tener un ilustrador pero claro, ruso, que es que te supervisa los títulos, claro. Lo ve Cirílico y dice, pero si aquí pone... Pero en cualquier caso, yo lo recomiendo mucho. A mí es una historia que me impresionó muchísimo y que es como a la par trágica y cómica, que es algo que a mí me gusta particularmente. Es muy divertida, es vergonzosa, es un poco desagradable. Y es de Nórdica. Sí. No podemos hacer mejor recomendación. Sí. Y creo, no sé, a mí me tocó mucho esa historia. Qué bueno. Oye, los elefantes, yo sé lo que es porque el otro día te escuché, perdón, que da un manotazo al micrófono, llevándome la mano al pecho, que digo que te escuché esa conversación de ACE, en la Universidad de Alcalá era, donde hablabas del libro, y claro, sé lo que son, pero 5 elefantes, ¿qué es un elefante de Dostoyevsky? Hay 5. Los elefantes se les llama a los 5 tochos, a las 5 obras largas de Dostoyevsky, que ahora no me van a salir todas. O sea, bueno, pero hay 5. Que son Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, cuidado con el acento. ¿El jugador? Sí, no. Los demonios, no sé. Sí, o sea, bueno, hay 5. Hay 5, o sea, sí. Perdón. ¿Veis? Esto es lo que yo decía de la teoría, sí. Que se me olvidan los nombres, se me olvida esto así. Y aparte en mi defensa diré que estoy metida en una biografía de Tolstói y entonces todo lo que me viene es Guerra y Paz y Ana Karenina, que no es Dostoyevsky. Claro. Pero esto es muy importante porque... ¿Cómo dices Tolstoy? Tolstói. Tolstói. Oye, me encanta hablando ruso, Marta, por favor. No, pero bueno, esto aparte viene porque en Rusia, ¿tú eres de qué equipo eres? ¿Dostoyevskiano o Tolstiano? Esto es, en Rusia hay equipos, o sea, está el team Dostoyevsky y el team Tolstói. Y yo soy de esa que va traduciendo un día uno y otro, con lo cual ya, o sea... otra razón más para que no me den nunca un visado para Rusia. No me defino con sus dos grandes autores. Claro. Pero sí, entonces, yo sé que hay muchos lectores que de Noches Blancas han pasado a Crimen y Castigo, por ejemplo. Caray, ostras. Sí, o sea, y eso está bien, quiero decir, que se puede... A mí me parece que está bien, es decir, que no es... quizás una forma también de perder el miedo a los clásicos. Claro, no tiene, es muy diferente, pues ya estamos hablando ya de más filosofía, más religiosos, más otros... quizás es el Dostoyevsky más oscuro en algunos tramos, en algunos tramos. Madre mía, la traducción, fragmentos del libro. Pero, por ejemplo, el de La historia desagradable tiene un... Bueno, que aquí también tiene un par de... el personaje de la criada de él tiene unos puntos de humor así también muy graciosos. Sí. Y ahí se ve un poquito más en esa otra, que también me lo pasé muy bien traducir, porque no era tan de llorar. Bueno, pues tenemos estas 2 sugerencias. Oye, ¿cómo está afectando la guerra de Ucrania a la literatura rusa? Hablamos de
grandes autores, Tolstoy, Chekhov, Pushkin, Dostoyevsky, y de repente, claro, hay sanciones absolutamente justificadas y legítimas. Y hablabas del miedo que a los traductores os dio la guerra de Ucrania, porque decimos, de repente tenemos un problema con Rusia. Bueno, a ver, hubo un miedo, ahí hubo una parte de un miedo personal Mm, por mis amigas, por mis ujú, conocidos allí, y por los que no he vuelto a hablar prácticamente con ellos, muchos sé que salieron. Luego sí que hubo un momento ahí como de parón, hubo un momentito, pues de hecho es que en Italia, por ejemplo, se plantearon cancelar un ciclo en una universidad sobre Dostoyevsky, que perdóname. O Gogol, ¿sabes? No vas sí, a hablar de Gogol. sí, no Gogol hemos es hecho nada. ruso, pero nació en una zona que ahora es Ucrania. De hecho, el Ujú, otro día alguien me dijo, Gogol es ucraniano. Digo, bueno, a ver, ucraniano, vamos a dejarlo, mm, no voy a discutir. Sí que hubo un momentito ahí de suspense, parón. Lo que pasa es que es cierto que la literatura rusa, que por ejemplo también pasó durante la pandemia, que yo tuve hubo como un mm, momentito de parón, de miedo, pero la literatura rusa funciona, por alguna razón, bueno, es una literatura menos conocida todavía, mm. tiene otro nicho de mercado, funciona de una forma diferente. No sé muy bien, es que no sé si, claro, decir que es parte positiva de una invasión no existe, pero sí que es Mm, cierto que se está traduciendo. Después de mucho tiempo traduciendo solo clásicos, estoy en la época en la que estoy traduciendo más autores contemporáneos, ujú, porque hay muchos autores o que ya vivían fuera, ya eran sí, disidentes antes o lo son ajá, ahora, y se les está dando voz, cosa que ajá, antes no se les daba, o se les ujú, daba menos porque, bueno, estaban los clásicos. Sí que es cierto que, claro, hemos perdido, bueno, aparte de lo que es una guerra, pues yo no he vuelto a Rusia desde 2018, por ejemplo. Los congresos de traducción que se hacían en Moscú, pues yo ya no voy porque no ujú, estoy cómoda yendo. Eh, bueno, aparte que se interrumpieron, todo el sistema de becas, de subvenciones a la traducción, todo eso ya, se ha todo eso se perdido, nota, claro. lógicamente. Es decir, la En cultura no tu, es lo más urgente ahora mismo. en tu caso, Nicolai, imagino que algo parecido. Tendrás familia en Rusia y se vive, claro, de una manera mucho más cercana y mucho más dramática, claro, que los demás. Claro. Yo tengo familia en Rusia y en Ucrania. Ajá. Pues fíjate. Entonces, pues el drama es Ujú, más intenso todavía, sí. ujú, No tengo mucha familia, no tengo un contacto muy frecuente, pero bueno, ujú. estamos... Pues Bueno, hemos hablado, nos hemos pasado ya 2 minutos o 3, pero siempre me ¿Vamos a pasa. acabar así de triste? No, vamos a acabar contándonos la historia de Sabina. Todo está perfectamente bajo Súper control. alegre Hay también. una historia muy buena de Sabina y Dostoyevsky que nos resume ahora, me encantó. Porque Sabina, que sí que es un poquito bocazas, ya avanzó el final del libro en una letra de sus canciones, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanoslo. Venga. Bueno, esto fue precisamente porque como a mí no me gusta la teoría y yo tenía que escribir un artículo, hacer una ponencia sobre Noches Blancas para unas Sí, jornadas de literatura en la facultad. Yo fui muy lista y no se lo di antes a la profesora, porque si no, no me hubiera dejado decir eso. sí. Entonces yo lo comparé con un baile, bueno, claro, al final es el ballet clásico en Rusia, también era muy importante. Entonces recuerdo que lo comparé con lo que son los pasos a dos, creo que se llamaban, Sí, pasos a dos, que sí. es solo como la parte solista de la pareja en un gran ballet clásico. Y de ahí era ya mucho clásico, y de ahí me pasé a Sabina, a una canción de Sabina que puede resumir, creo que resume muy bien un poquito esto. Y es esa frase que dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pues ese es el final. Bueno, a ver, tampoco es un final así bonito, pero Pero no es es triste. un final ruso, Es un es final, así. bueno, claro, es eso. A Claro, ver, si claro, uno se acerca a un libro ruso, pues claro, pues los finales son rusos todo el tiempo, claro. Oye, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Marta Sánchez Nieves es traductora. Enhorabuena por el libro, enhorabuena por el éxito. Me encanta que se reconozca a los traductores en la Feria del Libro, se los pare y que se les pida que dediquen los libros. Tenemos que hablar de la traducción. Otro día prometemos hacer otro directo, ahora que ya tenemos el estudio montado, hablando de las traducciones. Y gracias, Nikolai Troshinsky, bueno, enhorabuena por el libro. Gracias por la generosidad de traernos las ilustraciones que hemos podido ver. Y no me resisto a que nos leas el principio en ruso para ver lo bonito que suena, y así a ver si nos ponemos a nos hacemos estudiantes de ruso de repente, ¿te parece? Bueno, me encanta, se quita las gafas, va pasando las páginas, no veáis cómo es de difícil el cirílico, o sea, yo lo estoy viendo desde aquí
y me estoy poniendo fatídico. Pero, Oye, pero lo de un las gafas abrazo, es porque que no mil veo. gracias. Y lo dejamos con Marta, que nos lee unas líneas del principio. Así es como suena en ruso, por cierto. Era una noche maravillosa, una noche de esas que puede que solo se den cuando somos jóvenes, querido lector. El cielo estaba tan estrellado, estaba tan claro, que al mirarlo involuntariamente uno tenía que preguntarse, ¿será posible que bajo este cielo pueda vivir gente con todo tipo de caprichos y enfados? Madre mía, ¿solo traduje yo? Sí. Bueno, lo pone aquí. Lo mismo algún Bueno, sobrino te dijo vale, algo, no, pero... no. Que, a ver, he dicho que no voy a Rusia de 2018 y dejé de dar clases en 2022, ¿vale? Madre Que mía, mi ruso práctico está un poquito oxidado. de todas maneras, es probablemente el mejor ruso que haya hoy aquí, así que si alguien te puede aportar un ruso mejor, que lo Vale. diga, y si no, que calle para siempre. Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молодцы, любезный читатель. Небо было такое светлое небо, что взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Me encanta. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y feliz Navidad, que estamos en Navidad y un nuevo año portentoso para todos. Un placer, muchísimas gracias, Nicolai, Marta, por acompañarnos. Gracias. Un gusto. Y buscad el libro, esta historia con final ruso en vuestras librerías. Gracias.